Y si el problema no es que te falte serotonina, y si el problema no es que tengas una neurona desconectada, sino que tu vida se está cayendo a pedazos. Sofía lleva días sintiéndose profundamente triste. No tiene ganas de nada. Lo que antes le ilusionaba hoy le da exactamente igual. Y no sabe qué hacer. No sabe si esperar, si llorar hasta agotar sus lágrimas o buscar algún psicólogo. De repente, un familiar se acerca con toda buena voluntad y le dice una frase. Ay, Sof, yo creo que tú ya estás para el psiquiatra. ¿Por qué no vas para que te dé algo? Pero ni Sofía ni su familia saben exactamente lo que sucede muchas veces detrás de esa puerta. María salió de la consulta con una receta de escitalopram y un diagnóstico en la mano, pero jamás le preguntaron cuándo comenzaron los abusos en casa. A Juan le dijeron que tomara sertralina, pero nadie le preguntó cómo se llamaba el perrito que acababa de perder, ese del que intentó hablar durante toda la consulta. Y Anita salió con su caja de fluoxetina, pero siguió caminando a casa con la misma duda atragantada en el pecho. ¿Por qué me abandonó mi mamá? Hoy quiero hablarte de lo que nadie te dice sobre los antidepresivos. Y quiero dejar algo muy claro desde este preciso segundo. No estoy aquí para juzgarte, ni vine a decirte qué debes hacer o no hacer con tu cuerpo. Si hoy tomas psicofármacos, si te han servido o si estás pensando recurrir a ellos, que no haya un solo gramo de culpa ni de vergüenza en tu decisión. Y si aún no los tomas, probablemente este video te va a evitar dar un salto a ciegas del que luego sea muy difícil regresar. Hoy quiero compartirte desde mis más de 20 años de experiencia acompañando procesos emocionales, lo que he descubierto e investigado con experiencias reales y en la literatura científica sobre los fármacos, cosas que a veces se omiten o simplemente se callan, para que si vas a tomar una decisión sobre tu vida y tu salud, la tomes con claridad, conciencia y conocimiento. El error más común cuando sufrimos es creer que la depresión es una falla de fábrica en nuestro cerebro. Nos vendieron la idea de que nos falta una sustancia, como si tuviéramos un cable roto adentro. Y déjame decirte algo, la ciencia moderna ya desmintió ese mito. Visualiza esto por un momento. Vas manejando tu auto por la carretera y de repente se enciende la luz roja de falla en el motor en tu tablero. Tienes dos opciones. Opción A, detener el auto, llevarlo al taller y hacer una revisión profunda para entender qué le pasa al motor. Opción B, tomar un pedazo de cinta negra adhesiva y pegarla sobre el tablero para dejar de ver la bendita luz roja encendida. El antidepresivo muchas veces es esa cinta negra. Apaga la señal de alerta en tu tablero mental, pero el motor de tu vida sigue descompuesto por adentro. La tristeza que se convierte en depresión es una alarma, no una enfermedad. El antidepresivo calla al síntoma, pero jamás resuelve el problema o los problemas que existen en tu vida. Acompáñame a un pequeño recorrido histórico, porque todo buen chismecito merece un buen contexto, con datos reales para que entiendas cómo es que llegamos hasta aquí. ¿Sabías que desde hace más de 5.000 años las civilizaciones antiguas ya describían apatía, vacío y el dolor de vivir? Se ven rastros de esto en los papiros egipcios, lamentos causados por las injusticias de la vida. En los textos de Mesopotamia ya se lee corazón abatido, espíritu roto. En la antigua India, con los acharyas, el sufrimiento del alma no se veía como una falla cerebral, se entendía como la respuesta lógica de un ser humano ante algún desequilibrio en su vida. En los textos de Buda, el sufrimiento definitivamente es parte de la experiencia humana. Y el médico estudioso Hipócrates, en la antigua Grecia, fue quien le puso nombre a este estado y lo llamó melancolía. Años más tarde, justo cuando comenzaban a investigar y experimentar con la mente humana, en 1917, Sigmund Freud escribió algo revolucionario para su época, en su obra llamada nada más y nada menos que Duelo y Melancolía. Cito: la melancolía puede ser reacción frente a la pérdida de un objeto amado. El objeto tal vez no está realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor. Si pierdes tu ideal de relación como María, a tu perrito como Juan, tu empleo o el amor de tu madre como Anita,
No estás loca, no estás loco. Estás atravesando una pérdida y eso duele. La historia tiene un lado muy oscuro. Durante la Edad Media, cualquier cosa podía convertirse en pecado, castigo o posesión demoníaca. Y el estado de la melancolía no se salvó de las garras de la Inquisición, tortura, encierro. En esta época se crearon los asilos, como el Bethlehem Royal Hospital en Inglaterra, que existe desde el año 1247 hasta la fecha. Importante señalar que no se crearon para curar a nadie. Eran cárceles humanas, donde encerraban, encadenaban y violentaban a los pobres, a los ancianos, los abandonados, prostitutas, alcohólicos, a las mujeres rebeldes y cualquiera que no encajara en el orden social. Incluso cobraban entrada los fines de semana para que la gente fuera a verlos como si fueran un zoológico humano. El sistema solo quería controlar y aislar al que sufre. Ese fue el origen de la psiquiatría institucional. Historias como la de Elizabeth Packard en 1860, a quien su esposo encerró en un psiquiátrico solo por tener diferencias religiosas con él. O la periodista Nellie Bly, que fingió locura para poder entrar al asilo de Blackwell's Island y denunciar el hambre, los golpes y la violencia que sufrían los pacientes. Son cicatrices reales de cómo este sistema ha sido manipulado desde su origen. Llega el Renacimiento y con él podemos respirar un poquito. Empieza a reaparecer la medicina. La melancolía incluso se pone de moda. Esta parte me encanta porque se piensa que los genios son melancólicos. Artistas, poetas, filósofos. Así, según el lugar y la época, se le ha dado un significado a la melancolía. Entonces, ¿en qué momento la tristeza, la melancolía se convirtió oficialmente en un trastorno mental? Llegan los años 50. La Segunda Guerra Mundial estaba terminando. Estados Unidos tenía miles de soldados y civiles traumatizados por la guerra. Obviamente. Como intento de organizar el caos, en 1952 se crea el primer DSM, Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. Su objetivo no era descubrir las causas de los trastornos mentales, sino unificar el lenguaje diagnóstico entre psiquiatras estadounidenses. Pero entre los años 60 y 80 ocurre el primer plot twist de esta historia. Entraron las aseguradoras privadas de salud y las aseguradoras dijeron: necesito un código médico, necesito un diagnóstico verificado. Y el DSM dejó de ser ciencia para convertirse en una moneda de cambio administrativa. Sin código del DSM no hay pago de aseguradora. Sin diagnóstico no hay venta de medicamentos. En 1980, con la publicación del DSM-3, borraron de un plumazo la palabra melancolía y crearon el término de trastorno depresivo mayor. Así es, lo escribieron. A partir de ahí ocurrió uno de los más grandes desastres, según mi opinión, porque en lugar de preguntar qué causa este problema, solo preguntan qué síntomas tiene esta persona, porque estandarizar algo es mucho más productivo, más rápido. Estandarizaron el sufrimiento humano, medicalizaron el dolor cotidiano, convirtieron el duelo de Juan y el abandono de Anita en una máquina de mover miles de millones de dólares en consultas, seguros, recetas. Tal vez te preguntes, ¿alguien se benefició económicamente de esto? La respuesta corta es: no hubo un único ganador. Se beneficiaron distintos actores por razones diferentes. Las compañías farmacéuticas son probablemente quienes obtuvieron el mayor beneficio, porque un diagnóstico estandarizado facilita reclutar pacientes para ensayos clínicos, permite desarrollar medicamentos dirigidos a categorías diagnósticas, facilita que médicos de distintos países hablen del mismo trastorno, hace más sencillo que reguladores aprueben fármacos para indicaciones más sencillas. El DSM no nació como negocio, pero con el tiempo se convirtió en la infraestructura sobre la que funcionaron la industria farmacéutica, los seguros médicos y la financiación en la salud mental. Cuando una clasificación se vuelve estándar, también adquiere un enorme valor económico. Allen Frances, quien presidió el grupo del DSM-4,
2004, se convirtió después en uno de sus críticos más conocidos. Ha argumentado que algunos cambios posteriores favorecieron el sobrediagnóstico y la medicalización de problemas cotidianos. ¿Y cómo aparecieron las pastillas en esta historia? Por un accidente. En los años 50 estaban probando un medicamento llamado iproniazida para tratar la tuberculosis. Notaron que los enfermos de tuberculosis se ponían sospechosamente alegres. Y alguien dijo: oigan, esto sirve para la depresión. Sin más, lo comercializaron masivamente. Pero hubo un problema. Pocos años después, comenzaron a reportarse casos súper graves de hepatitis, insuficiencia hepática mortal, hemorragias cerebrales e infartos. Muchos países prohibieron su uso inmediatamente. Pero en lugares como Francia siguió vendiéndose hasta el 2015. Recuerda esto: cada vez que usas un psicofármaco sin entender su origen, estás participando en un experimento a ciegas en tu propio cuerpo. Porque si vemos la historia, la depresión no nació de un descubrimiento científico en un microscopio o en un análisis de laboratorio. Nació de un sistema que necesitaba etiquetar el dolor para poder vendernos la anestesia. Para entender qué hace una pastilla en tu cuerpo, primero necesitas saber cómo funciona tu cerebro cuando nadie lo interrumpe. ¿Sabías que el sistema nervioso es el más chismoso de todo tu cuerpo? Tus neuronas pasan todo el día transmitiéndose información. A este chisme constante, la ciencia lo llama neurotransmisión. ¿Y cómo se pasan el chisme? A través de unas moléculas diminutas que vamos a imaginar como canicas. Y se llaman neurotransmisores. Existen varios neurotransmisores, pero por ahora solo quiero que recuerdes 3: serotonina, noradrenalina y dopamina. Cada vez que aprendes algo, haces ejercicio o ves a tu perrito, la neurona libera algún tipo de canicas o moléculas. Y la sinapsis es el proceso mediante el cual una neurona se comunica con otra. Cuando la comunicación o chisme se termina, tu cerebro, que es un gran administrador, reabsorbe o recaptura estas canicas, estas moléculas, estos neurotransmisores para no desperdiciarlos. Las devuelve a casa y de repente quedan algunos neurotransmisores flotando en el espacio sináptico. Estas que quedan flotando son destruidas por una enzima llamada MAO. Este dinosaurio nos va a ayudar a representar a la enzima MAO que destruye a los neurotransmisores que quedan flotando. Monoaminooxidasa, MAO. Vamos a pensar que la enzima MAO es la encargada de eliminar eso que ya no nos va a servir. Sencillo, ¿verdad? Tenemos neurotransmisión, es el chisme o la comunicación. Neurotransmisores, las canicas. Sinapsis es la comunicación entre dos neuronas. Y MAO o enzima MAO, el señor dinosaurio. Cada uno de estos neurotransmisores tiene una función súper importante en nuestro organismo. Durante décadas nos vendieron la idea de que la serotonina es la molécula de la felicidad. Hoy la neurociencia sabe que eso es una simplificación excesiva. Dato revelador: el 95% de la serotonina no está en tu cabeza, no está en tu cerebro, está en tu intestino. Solo entre el 5 y el 10% habita en tu cerebro. La serotonina no produce un estado de alegría mágica. Su trabajo es ayudar a regular cómo se comunican distintas redes neuronales. Como si dijera: pon atención ahí, espera, no reacciones tan rápido, modula ese circuito, regula tu estado de ánimo, eso sí, pero también tu digestión, tu sueño, tu apetito, tu conducta sexual, tu temperatura y hasta la coagulación de tu sangre. Por eso, cuando un fármaco altera tu serotonina, no solo cambia tu mente, mueve todo tu cuerpo. La noradrenalina hace dos cosas. Actúa como neurotransmisor en el cerebro y como hormona en tu sangre. Cuando la actividad
noradrenérgica se encuentra en un rango adecuado, sientes concentración, rapidez mental, motivación y energía para reaccionar. Cuando su actividad es baja, aparece la fatiga, la apatía, lentitud mental, baja motivación, sueño constante y dificultad para iniciar cualquier tarea. Y cuando el sistema noradrenérgico está súper alterado, súper activado, tu cerebro queda en modo supervivencia. Aparece la ansiedad, la hipervigilancia, presión alta y ataques de pánico, porque tu cuerpo cree que hay un peligro inminente. Y por último, la famosa dopamina. Tampoco es la molécula del placer. La dopamina participa en un sistema que le dice a tu cerebro: esto es importante, muévete, haz algo, aprende esto. Participa en la curiosidad, en la exploración, la toma de decisiones, movimiento. La dopamina funciona mediante algo llamado error de predicción de recompensa. ¿Qué significa esto? Si la realidad es mejor de lo que esperabas, tu cerebro actualiza sus expectativas para la próxima vez. Si es peor de lo que esperabas, igual tu cerebro actualiza. Y así es como vamos aprendiendo en la vida qué cosas queremos y qué cosas no queremos repetir. Cuando disminuye la actividad dopaminérgica en algunos circuitos, sientes rigidez, falta de motivación y una apatía profunda, donde nada te inspira a moverte. Cuando algunos circuitos dopaminérgicos se activan de forma excesiva o desregulada, puede aparecer la impulsividad, conductas compulsivas y favorecer procesos adictivos. Ninguna de estas moléculas trabaja sola. Cada pensamiento, emoción o conducta surge de millones de neuronas, comunicándose al mismo tiempo, mediante muchos neurotransmisores distintos. Ahora que ya sabes cómo funciona tu cerebro en estado natural, veamos qué ocurre exactamente cuando un fármaco entra a interrumpir este proceso. Todos los psicofármacos actúan de la misma manera. Todos modifican la comunicación entre tus neuronas. Se meten al chisme. Para no hacer muy largo este video, solo vamos a ver dos grandes grupos, los que más se recetan comúnmente, que son antidepresivos y antipsicóticos. El infiltrado falso, los ISRS, el grupo de los antidepresivos. Los antidepresivos ISRS es la familia más popular y más comercial. ISRS significa inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tal vez has escuchado nombres como fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram. Los recetan hoy a cualquiera, por depresión, ansiedad, por duelo, fobia social, por estrés, porque sí. ¿Cómo actúan en tu cabeza? Imagina que tu neurona libera moléculas o canicas de serotonina. Para no desperdiciar serotonina, tu neurona, vamos a pensar que esta es la neurona, tiene una puerta de reciclaje llamada transportador SERT. Y por aquí, por esta puerta, vuelve a entrar la serotonina cuando termina de chismear. Y así vuelve a casa. ¿Qué es exactamente una pastilla de fluoxetina, sertralina o cualquier cosa de estas? Es un infiltrado, un falso, que entra a tu cuerpo y va a tapar la puerta SERT. Al estar esta puerta tapada, bloqueada, la serotonina ya no puede entrar, ya no puede volver a casa. Se queda flotando. Todas las moléculas de serotonina se quedan flotando afuera, obligadas a seguir chismeando una y otra vez. Así es, estos fármacos no te dan más serotonina, no te dan felicidad, solo bloquean las puertas de tu cerebro para obligar a tu propia serotonina a trabajar sobreexplotada. Y aquí viene el primer peligro. Las primeras semanas, tu cerebro claro que nota este exceso artificial de serotonina y se descoloca. Comienza a reactivar redes enteras. Por eso, los primeros días puedes sentirte muchísimo peor que antes, con náuseas, agitación, ataques de pánico e incluso, y para mí esto es lo más terrible de todo, puedes llegar a tener ideaciones suicidas. Un riesgo que muy pocos médicos te advierten antes de darte la primera caja.
Cuando obligas a la serotonina a quedarse afuera, atrapada, chismeando una y otra vez, claro que tu cuerpo sufre las consecuencias. Tu sistema digestivo colapsa, aparecen náuseas, acidez, gastritis, vómitos, diarreas, estreñimiento. 2. Anestesia del placer. De lo que menos se habla, pero sucede. Disminución drástica del deseo sexual, anorgasmia, disfunción eréctil, menor sensibilidad genital. Incluso existe la posibilidad de disfunción sexual persistente, lo que significa que estos problemas pueden continuar incluso después de haber dejado este fármaco. 3. Embotamiento emocional. La persona no está triste, pero tampoco puede sentir alegría, no puede llorar, como que se queda emocionalmente plana. Esto es terrible, porque las emociones son lo que más nos humanizan. La lista es muy larga. Cefalea, temblor, nerviosismo, ansiedad, agitación, sensación de estar acelerado, fatiga, debilidad, somnolencia, insomnio, pesadillas, sueños muy vívidos, bostezos repetitivos, hormigueos, parestesias, aumento de ansiedad, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, apatía, cambios de apetito, taquicardia, etc. El efecto más tramposo y del que menos se habla y que más daño hace es el síndrome de discontinuación. Muchos dicen con orgullo que estos fármacos no generan adicción. Y es verdad, no vas a empeñar tu coche por una pastilla de sertralina, pero si intentas dejarlos de golpe, sientes el castigo. Aparecen los llamados brain zaps, que es una sensación de descargas eléctricas en el cerebro, mareos, vómitos, llanto incontrolable, ataques de pánico, y la persona asustada piensa: recaí en mi depresión, no he logrado salir de esto, estoy muy enferma de la cabeza. No, no recaíste. Es el síndrome de abstinencia, de tu cuerpo exigiendo la droga a la cual lo acostumbraste. Existe una variación de los ISRS y son los IRSN. Seguro has escuchado hablar de milnacipran, duloxetina y todos estos. Estos no solo bloquean la puerta de la serotonina, también bloquean la puerta de la noradrenalina, que se llama NET. Y al sumar la noradrenalina, pues claro que se suman otros síntomas, como la hipertensión arterial, taquicardias, insomnio, sudoración excesiva, retención urinaria, y la lista es larga. Y por supuesto que también el síndrome de discontinuación. Y el tercer tipo que existe, los tricíclicos. Su característica principal es que no son selectivos. Estos son mucho más agresivos, como un disparo de escopeta. Bloquean serotonina, noradrenalina, histamina, acetilcolina. El resultado: sedación profunda, ganancia masiva de peso, boca seca como un desierto, visión borrosa, confusión y riesgo altísimo de arritmias cardíacas. La lista es más larga y dañina. Puede incluir incluso convulsiones. Y por supuesto, el síndrome de discontinuación. Tiene una ventana terapéutica tan estrecha que la diferencia entre una dosis normal y una dosis tóxica mortal es una línea microscópica. Vamos con el cuarto tipo. Se llama IMAO, fenilcina, tranicipromina, isocarboxacida y proniacida. ¿Recuerdas a la MAO? Dijimos que eliminaba moléculas que ya no servían. Pues los psicofármacos IMAO actúan apagando al dinosaurio. Al no haber dinosaurio, nuestras moléculas serotonina, noradrenalina, dopamina se acumulan demasiado. Y además, nuestro dinosaurio MAO, nuestra enzima MAO, también degrada una sustancia importante presente en los alimentos, llamada tiramina. Por lo que si tomas una IMAO que saca de la cancha al dinosaurio MAO y se te ocurre comer quesos curados, tomar un poquito de vino, comer un poco de pepperoni, entonces la tiramina se dispara y puede provocarte una crisis hipertensiva fatal o una hemorragia cerebral. La lista de efectos secundarios es larga. Y tal vez te preguntes como yo si estas barbaridades se siguen usando. La respuesta desafortunada es sí. Excepto la iproniacida, que ya sabemos que se descontinuó en 2015. El quinto tipo
Se llaman antidepresivos atípicos porque no pertenecen a las familias clásicas y cada uno tiene un mecanismo de acción diferente. En los atípicos están bupropión, mirtazapina, trazodona, vilazodona, vortioxetina, etc. Y estos funcionan de formas diferentes. Vamos a ver un ejemplo con el bupropión. Este afecta a la dopamina, noradrenalina y muchas moléculas más. Y los efectos en tu cuerpo pues pueden ser insomnio, ansiedad, boca seca, dolor de cabeza, temblor, sudoración. ¿Siguen utilizándose? Sí, muchísimo. Y vamos a pasar al grupo número 2. Los antipsicóticos. Por si fuera poco, cuando el antidepresivo no funciona, a muchas personas con depresión les recetan antipsicóticos. Estos se dividen en primera y segunda generación. Podemos escuchar nombres como haloperidol, clorpromazina, flufenacina, perfenacina, tioridazina, quetiapina, etc. Todos estos. Los antipsicóticos bloquean la dopamina, los receptores D2. Al bloquear la dopamina te puede afectar de diferentes formas, con trastornos de movimiento, como rigidez muscular, temblores tipo Parkinson, movimientos involuntarios, contracciones musculares y acaticia, que es como una desesperación física donde el cuerpo no puede quedarse quieto. En la cognición afecta tu aprendizaje, tu capacidad de poner atención. En el aspecto psicológico te causa embotamiento emocional, eso de que te sientes plana, además de somnolencia, desajuste hormonal, dispara la prolactina. En mujeres produce salida de leche materna, alteraciones menstruales e infertilidad. En los hombres, pérdida de testosterona y aumento de busto. Y también tiene un daño metabólico, aumento masivo de peso, colesterol elevado y riesgo directo de desarrollar diabetes tipo 2. Uno de los peores efectos es el síndrome neuroléptico, que consiste en fiebre alta, rigidez muscular, que es alguno de tus músculos o tus músculos quedan súper rígidos, súper duros, que no se pueden relajar, confusión, problemas para pensar, estupor, pérdida del conocimiento, cambios en el cuerpo, sudoración intensa, presión arterial alta y latidos muy rápidos. Lo peor es que muchas veces no relacionan estos malestares con el psicofármaco y la persona, sin saber cuál es la causa, simplemente empieza un peregrinar médico. A personas con diagnóstico de depresión también se les puede recetar ansiolíticos, hipnóticos, estabilizadores de ánimo, psicoestimulantes y otros, que si gustas podemos abordar en otros videos. Solo déjamelo en los comentarios. Es el tamaño del problema. Muchos psiquiatras actúan como alguien que tiene un manojo de 50 llaves y no sabe cuál abre la puerta. Empiezan a probar una pastilla, luego te dan otra para quitar el efecto secundario de la primera y una tercera para dejarte dormir. Terminas con un cóctel de 5 o 7 psicofármacos en el buró de tu cama. Y lo peor es que sigues sintiéndote mal. Tal vez peor. La atención se pone 100% en la química de la pastilla y el dolor de tu vida queda completamente ignorado en una esquina. Si tuviéramos que resumir la falla de este sistema en 5 problemas, serían los siguientes. Los psicofármacos son completamente impredecibles. No existe ni un solo análisis de sangre ni un escáner cerebral que pueda predecir con certeza cómo va a reaccionar tu cuerpo con una pastilla. Los psicofármacos no funcionan como una llave perfecta que va a abrir una cerradura específica. Funcionan más bien como una intervención a ciegas en el sistema más complejo del universo, que es tu cerebro. Lo que a una persona le podría dar un poco de calma, a otra le puede detonar en un ataque de pánico o una crisis profunda. Es literalmente un experimento de prueba y error. Desde la primera toma en tu propio cuerpo. 2. La cascada y el cóctel de medicamentos. Como la primera pastilla casi nunca resuelve el problema y suele traer efectos secundarios, la solución del sistema es recetarte una segunda pastilla para tapar el síntoma de la primera. Te dan un antidepresivo para la tristeza y como te produce agitación, pues te recetan un ansiolítico. Y como el ansiolítico te quita el sueño, te suman un inductor de sueño. Y como la combinación te altera el ánimo, pues te agregan un estabilizador.
sanador. En mis más de 20 años de experiencia acompañando procesos emocionales, he visto a personas llegar a mí consumiendo 7, 8 pastillas diarias. Una torre de naipes tambaleándose, donde cada pastilla intenta arreglar el desastre que provocó la anterior. 3. Tratar la química y no a la persona. Se atiende a la pastilla, no a la persona. Muchos profesionales se han formado para que encaje un síntoma con un fármaco, pero se han olvidado de escuchar la vida del paciente o no se han formado para esto. Se concentran en modificar tus moléculas, tus neurotransmisores, en lugar de preguntar ¿qué pérdida sufriste? ¿Qué tan estresante es tu trabajo? ¿Qué trauma estás cargando? ¿En qué tipo de ambiente tóxico estás intentando sobrevivir? Convertir un duelo o un trauma en una deficiencia química es como reducir una experiencia humana a una canica. 4. Síndrome de abstinencia. Que dicen que no son adictivos, pero te atrapan. La industria repite con orgullo que no causan adicción, porque no generan un impulso compulsivo de consumo. Pero cuando intentes dejarlos, el síndrome de abstinencia te llena de descargas eléctricas en el cerebro. Mareos, angustia incontrolable. Entonces te quedas atrapado por miedo. Piensas que estás recayendo, cuando en realidad estás sufriendo el castigo de la discontinuación. Y así, una prescripción de 6 meses se convierte en una condena de 5, 15, 10 años o toda tu vida. 5. El cuerpo es un ecosistema. Tu cuerpo es un todo, no es una suma de piezas aisladas. No existe la intervención inocente a una sola molécula. Cuando modificas un neurotransmisor en tu cabeza para intentar callar la tristeza, estás moviendo fichas en tu estómago, en tus hormonas, en tu corazón, en tu metabolismo y en tu vida sexual. Tu tristeza no es un fallo de fábrica, es la señal de alerta de un ecosistema vivo llamado ser humano, con una experiencia humana, diciéndote que algo en tu entorno o en tu historia necesita ser sanado, transformado. Y esto que te estoy diciendo no es solo mi opinión personal o profesional, es lo que la misma evidencia científica ha venido demostrando los últimos años. Déjame mostrarte los estudios menos populares, pero probablemente los más valiosos. Llegamos al terreno de las pruebas. En el año 2022, la prestigiada revista Nature publicó una revisión sistemática liderada por la psiquiatra e investigadora Joanna Moncrief. Analizaron durante años las principales líneas de investigación del mundo sobre serotonina y depresión. La conclusión: no existe evidencia suficiente ni convincente que la depresión sea causada por niveles bajos de serotonina o por algún desequilibrio químico. La doctora Moncrief nos explica que nos hicieron creer que esto era una verdad comprobada desde los años 90 para vendernos los antidepresivos ISRS. Y lo más grave que señala este estudio es esto: hacerle creer a un paciente que su mente está descompuesta de fábrica destruye su confianza para autorregular sus emociones y lo condena a una dependencia de por vida a un fármaco. 2 años después, en febrero del 2024, Moncrief volvió a publicar un trabajo. El título era «Las vidas difíciles explican mejor la depresión que los cerebros dañados». Este estudio explica un concepto filosófico y científico bellísimo: la falacia meriológica. ¿Qué es esto? Es el error de atribuirle a un órgano, el cerebro por ejemplo, algo que le pertenece a la persona completa, inmersa en su vida y en su contexto social. Se usa este ejemplo: si a ti te encantan los Beatles, podríamos ponerte sensores en la cabeza y ver qué áreas de tu cerebro se encienden más al escuchar una canción. Pero esas neuronas brillando no explican realmente por qué te gustan los Beatles. Para entender tu gusto hay que entender tu historia. ¿Quién te regaló ese disco de niña? ¿Qué sentías cuando la música sonaba en casa de tus abuelos? ¿O qué momentos felices viviste con esa música de fondo? Y pues lo mismo ocurre con la desesperación y la tristeza. El cerebro sí es el órgano necesario para procesar eso que sientes, pero el cerebro no sufre. Quien sufre eres tú. Sufrir es la reacción de un ser vivo completo frente a un entorno hostil, un duelo, una injusticia, una pérdida, y no es una falla en tus células.
¿De dónde salió la idea de que estas pastillas curan el 90% de sus pacientes? De una trampa en la publicación. No hay otra forma de nombrarlo. En el 2008, la célebre revista New England Journal of Medicine publicó un estudio revelador, liderado por el Dr. Eric Turner. El equipo del Dr. Turner comparó lo que las farmacéuticas publicaban en revistas contra los datos reales publicados en la FDA, que es la agencia reguladora de medicamentos en Estados Unidos. Los resultados fueron escandalosos. En la literatura publicada parecía que el 94% de los ensayos clínicos tenían resultados positivos. Sin embargo, al revisar los datos reales de la FDA, resulta que solo el 51% había sido positivo. Los estudios con resultados negativos o donde las pastillas provocaban daños simplemente nunca se publicaban o se alteraban los datos para hacerlos parecer exitosos. Se exageró la eficacia real de los fármacos a un 32% en promedio. Nos vendieron una fantasía inflada en un papel impreso. El poder de entenderte y la biblioterapia. Aquí viene uno de mis estudios favoritos. En el 2010, un grupo de investigadores liderados por Naylor realizó un experimento a un grupo de atención primaria con pacientes con depresión. Dividieron a los pacientes en dos grupos. Grupo A recibió el tratamiento habitual con antidepresivos. Grupo B recibió únicamente una prescripción para leer un libro de autoayuda y comprensión emocional. El resultado, el leer y comprender cómo funciona su mente fue tan efectivo para salir de la depresión como el tratamiento con fármacos, con 0 efectos secundarios y con costos médicos abismalmente menores. Pioneros como el célebre psiquiatra Dr. David Burns, autor de Sentirse Bien, lleva más de 30 años sin recetar una pastilla a sus pacientes. El Dr. Burns ha declarado abiertamente que la promoción masiva de estos fármacos ha sido un engaño económico, porque, según sus estudios, un antidepresivo a largo plazo no es más eficiente que un placebo. Pero comprender la raíz y la historia de tu dolor sí lo es. Afortunadamente existen profesionales realmente comprometidos por la salud, quienes no descansan y siguen investigando. Ahora, la pregunta es, si la pastilla no es la solución mágica que creíamos, ¿cuál es el verdadero camino para sanar sin destruir tu cuerpo? Llegamos a la pregunta más importante. Carla, ya entendí todo esto, pero ¿qué hago si no quiero tomar los fármacos? O si ya los estoy tomando, pero quiero salir de ahí. Primera regla, si ya los consumes, no puedes dejarlos de golpe. Si ya estás tomando antidepresivos, no los tires a la basura hoy. Recuerda lo que explicamos sobre el síndrome de discontinuación. Tu cerebro va a necesitar tiempo para reajustar sus receptores. El camino de salida se llama desescalada gradual o tapering. Consiste en ir reduciendo la dosis, acompañado idealmente de un profesional consciente que entienda de deshabituación, que ya haya estudiado lo suficiente para saber que no tendrás recaídas, sino que tus malestares son parte de ese proceso de salida. Y lo difícil suele ser encontrar a un profesional que realmente quiera ayudar. Los síntomas fuertes pueden durar de 1 a 3 semanas. La buena noticia es que tampoco son para siempre ni duran tantísimo tiempo. Lo más importante es que ahora ya sabes que lo que puedas sentir no es una recaída, sino es el proceso de dejar el fármaco. Los 4 pilares de sanación sin fármacos. Aquí están las alternativas reales con respaldo científico. 1. Psicoterapia profunda y búsqueda de la causa. No busques un espacio donde solo te pongan una etiqueta y te manden por pastillas. Busca una o un psicoterapeuta especializado que te ayude a hacer un autoexamen personal. Alguien que te ayude a procesar el duelo que no has llorado, a tal vez salir de la relación de la cual no has salido, que te ayude a ver qué cambios se pueden y
y se deben hacer en tu estresante estilo de vida, o que te ayude a elaborar el trauma que aún sigues cargando. Alguien con muchas ganas de escucharte, con la experiencia para acompañarte a la salida de este bache. Cuando resuelves la causa, el síntoma deja de ser necesario. 2. La medicina del movimiento. Un metaanálisis masivo publicado en el British Journal of Sports Medicine demostró que el ejercicio físico estructurado, tanto aeróbico como de fuerza, es 1.5 veces más eficaz que los psicofármacos para reducir los síntomas de la depresión. Mover el cuerpo estimula el factor neurotrófico, que crea nuevas conexiones neuronales, sin un solo efecto secundario. Moverte es la verdadera medicina. Gimnasio, yoga, danza, lo que quieras, pero muévete. 3. Sanar el eje intestino-cerebro. ¿Recuerdas que el 90% de la serotonina se fabrica en tu intestino? Pues una alimentación ultra procesada, de azúcares y químicos, inflama tu microbiota intestinal, y un intestino inflamado le envía señales directas de alarma a tu cerebro. Cuidar tu nutrición y restaurar tu salud digestiva es realmente cuidar tu química cerebral desde la base. Una alimentación sana es la verdadera medicina. 4. Psicoeducación y herramientas somáticas. Como demostró el estudio de biblioterapia, aprender sobre ti misma, sobre ti mismo, es sanador. Lee libros, escucha podcasts, mira videos que te enseñan sobre tus emociones y sus ciclos. Practica disciplinas que te devuelvan la calma. Yoga, meditación, ejercicios de respiración, caminar lento, contemplar, practicar algún hobby, tomar sol por la mañana, cualquier actividad que te relaje, te dé paz, te calme. Y el último pilar, el más antiguo de toda la humanidad, tu red de apoyo social, tu tribu. Los seres humanos no fuimos diseñados para sanar aislados en una habitación con una caja de pastillas en la mesa de noche. Necesitamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a personas seguras con las que podamos hablar sin ser juzgados. A veces, una conversación honesta donde te sientas abrazada en tu dolor hace más por tu sistema nervioso que semanas de cualquier sustancia sintética. Si hoy sientes que no puedes sola, que no puedes solo, no tiene nada de malo pedir ayuda. Busca una ayuda que te acompañe a sanar tu historia, no una que se limite a anestesiarla. Y si tu tribu actual es causa de tu malestar, es hora de construir una nueva tribu. La verdad sobre el dolor humano. Quiero que te lleves esta idea grabada en tu corazón. El dolor físico, el causado por una lesión, hueso roto o una enfermedad, le corresponde a la medicina. Pero el dolor emocional, el dolor por la vida, no es sinónimo de enfermedad. El dolor del alma es, la inmensa mayoría de las veces, la consecuencia lógica de circunstancias de la experiencia humana. No necesariamente le corresponde a la medicina. Al menos no la medicina occidental. A veces ni siquiera es algo que la psicología pueda solucionar por sí sola, porque las condiciones del mundo pueden ser profundamente duras. Y es descabelladamente injusto llamar trastorno mental al resultado de estar atravesando condiciones desafortunadas, situaciones laborales agobiantes donde te explotan o te autoexplotas más de 16 horas, mala nutrición y un cuerpo agotado sin descanso, desigualdad económica, incertidumbre y presión social, guerras, violencia familiar o la huella de un abuso o un abandono. No tienes un fallo de fábrica en tu cerebro, tienes un corazón humano reaccionando a un entorno que hiere. Ya lo decía Jiddu Krishnamurti, no es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Entonces, no es que se te botó la canica, es que la vida puede ser endiabladamente difícil y complicada. Y no se trata de sedarte, no se trata de apagar tus emociones con una cápsula para que te quedes flotando en la indiferencia. Se trata de escucharlas, porque tus emociones no son tus enemigas. Lo único que quieren es avisarte cuando algo anda mal, para que busques vivir mejor, para que seas feliz y para que encuentres la paz. A María no le faltaba un fármaco, le faltaba justicia.
justicia, seguridad y sanar ese abuso. A Juan no le faltaba una pastilla, le faltaba espacio para llorar a su perrito. A Anita no le faltaba anestesia, le faltaba acompañamiento para procesar el abandono de su madre. Y a Sofía le faltaba que le abrazaran y le dijeran: tómate tu tiempo, no tienes que salir corriendo a desconectarte de lo que sientes. Ese malestar por el que estás pasando tú o algún ser querido es muy probable que sea el resultado de una circunstancia de vida. No estás enferma o enfermo, no tienes un trastorno mental, pero escucha esto, eso no lo vuelve menos importante. Al contrario, atravesar un dolor emocional, un dolor del alma, es tan duro, tan válido y requiere tanta valentía y esfuerzo como atravesar un dolor físico. Si te ha gustado y te ha servido este video, suscríbete ahora al canal, dale click a la campanita para que no te pierdas el siguiente episodio y compártelo hoy con esa persona que necesita recordar que no está rota. Gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos la próxima semana.